Entonces, sigamos. ¿Está compartida la pantalla o no? Aún no, doctora. No, doctora. Entonces estábamos en las manifestaciones clínicas, pero no se las voy a repetir hasta allí, sino para poder continuar. En resumen, les había dicho que era de comienzo unilateral, que el temblor no solamente era en las manos, que el cuadro iba avanzando de forma progresiva, pero que a veces había ocasiones en las que no estábamos muy seguros si es o no es enfermedad de Parkinson, porque existen otros tipos de manifestaciones, y se puede utilizar levodopa como para ver si es que hay una respuesta favorable a la levodopa, y si existe una respuesta favorable a la levodopa, muy probablemente será enfermedad de Parkinson. Sería como un diagnóstico terapéutico, más o menos. Adicional a que, como dentro del contexto de enfermedades neurodegenerativas pueden aparecer otras, como la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, por ejemplo, tienen que tener un curso de más o menos 10 años para poderlo etiquetar cuando existen dudas diagnósticas, ¿sí? Hay varios estadios, y para estos estadios se utiliza la revisión frecuente del paciente, un inicio por lo menos 4 veces al año, y luego pues ya se puede ampliar el tiempo, pero siempre es importante en cada revisión hacer justamente lo mismo, o sea, hacer la secuencia de evaluación neurológica. Un estadio 1 es un paciente que comienza con una afectación unilateral, que hay hipominia facial, que puede estar afectado a alguna extremidad con temblor, pero y que el paciente incluso podría tener un poco de inestabilidad para poder movilizarse, ¿no? Con algún tipo de tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de dónde se encuentra el temblor. En un estadio 2 ya existe una afectación bilateral, es decir, que no solamente es una extremidad del lado derecho, por ejemplo, sino que también es el lado izquierdo, es decir, cuando ya hay la afectación bilateral, ya es considerado un estadio 2. Un estadio 3 es cuando existe ya una alteración de la marcha, y que es una estabilidad, una alteración de la marcha, y que ya por supuesto le comienza a generar un poco de incapacidad, pero cuando se hace la prueba de la estabilidad postural, el paciente tiene inestabilidad, pero puede detenerse a la retropulsión. Se los explico mejor. Nosotros nos colocamos en la parte de atrás del paciente, y es como que si lo lanzáramos hacia atrás. Y el paciente va a dar unos pasos hacia atrás hasta que se estabiliza. Es decir, la retropulsión es positiva cuando el paciente logra estabilizarse. Pero ya hasta el estadio 3 puede tolerar esa maniobra. Pero ya en el estadio 4, el paciente ya va a tender a caerse inevitablemente, porque cuando hacemos la maniobra de la retropulsión, el paciente va a caminar y va a caminar y va a caminar hacia atrás, y si no lo detenemos se va a caer, no se va a detener por sí solo. No sé si les expliqué con claridad el tema de la retropulsión. Si no, me indican y yo puedo ampliar esa parte. Ya sí, doctora, explique, por favor. Sí, a ver, mire, en la prueba de la retropulsión es cuando está el paciente de pie, nosotros nos colocamos en la parte de atrás del paciente y lo hacemos como que si lo lanzáramos hacia atrás. Entonces el paciente va a caminar como de retro, como que va hacia atrás. Las personas habitualmente cuando hacemos esto caminarán 1 o 2 pasos y se detienen por sí solos. No es necesario, tienen control postural. Pero la persona con Parkinson comienza a caminar hacia atrás sin parar. Y si nosotros no lo detenemos, lo más probable es que se caiga. Esa es la prueba o test de la retropulsión. ¿Ya? Es el caminar hacia atrás. Cuando tenemos un estadio 3, el paciente se detiene por sí solo. Y cuando el paciente no se detiene y tiende a caerse, es un estadio 4.
No sé si allí estuvo más claro. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, entonces, Doctora, una pregunta. dígame. ¿Y cuándo, a ver, retropulsión positiva, cuándo es entonces? La retropulsión positiva es cuando el paciente va hacia atrás y se detiene. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? Ok. Ahora, ya para los Otra pregunta sobre eso. En Sí. retropulsión, o sea, el paciente se detiene, pero en Parkinson, ¿después de cuántos pasos? Porque una persona normal también se detiene. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuándo es positivo? No. El hecho de que se detenga, no le da criterios de enfermedad de Parkinson. El hecho de que se detenga dice de que no está tan avanzada la enfermedad, que lo hace como lo hace una persona que no tuviera Parkinson. Puede avanzar hasta 3 pasos. Hasta 3 pasos lo hace cualquier persona. Cuando ya no se detiene es cuando ya lo hace en el contexto de la enfermedad, que la enfermedad ya avanzó. Por eso pasa al siguiente estadio. Estos son los criterios diagnósticos del diagnóstico clínico del Banco de Cerebros de Reino Unido. Este Banco de Cerebros de Reino Unido ha generado mucho conocimiento porque se han correlacionado la parte clínica con la parte histopatológica. De allí aparecieron muchos criterios y estos son de las cosas que ya, luego de que yo les he hablado de muchas cosas, aquí ya empezamos a puntualizar para que tengamos intentando que las cosas estén aún más claras. Primero, para el diagnóstico de parkinsonismo. Para el diagnóstico de parkinsonismo, nosotros tenemos temblor, rigidez, bradicinesia y alteraciones posturales. Hasta ahí creo que estaría claro. Pero ¿cuál de todos estos síntomas es el que es de mayor prevalencia o es el más importante? Es la presencia de bradicinesia. Miren que a veces pensamos que lo más importante es el temblor. No. Lo más importante para diagnosticar parkinsonismo es la bradicinesia. Y con algunos de los otros 3 elementos, sea rigidez, sea temblor en reposo o sea inestabilidad postural, que es esto de la retropulsión que estamos hablando. ¿Está claro en los diagnósticos de parkinsonismo? O sea que, si yo les pregunto a ustedes cuál es el síntoma más importante para el diagnóstico de parkinsonismo y yo les pongo temblor, ¿verdadero o falso? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, porque es la bradicinesia el más importante. Bradicinesia. Exacto. O sea, cuando tenemos bradicinesia, pero tenemos alguno de los otros, por ejemplo, bradicinesia y rigidez, bradicinesia y temblor, bradicinesia e inestabilidad, ya está hecho el diagnóstico. Ya está hecho el diagnóstico de parkinsonismo. Ahora, existe para que este parkinsonismo, hasta ahí parkinsonismo, yo lo etiquete como enfermedad de Parkinson, tiene que tener algunos de estos criterios de apoyo que están mencionados a continuación. Criterios de apoyo. Que sea unilateral, o sea que si comienza con temblor en ambas extremidades, probablemente no lo sea. Apareció unilateral, que el temblor sea en reposo, eso es importante, eso le da más peso de que sea Parkinson, que sea progresivo, es decir, que probablemente tenga 5 años de enfermedad, pero que va avanzando progresivamente, va hacia desmejorar, ¿no? Progresivo, que siempre, luego que ya se convierta en enfermedad bilateral, siempre va a estar más afectado el lugar donde se inició los síntomas. Es decir, si yo empiezo con síntomas en el lado derecho, después de 2 o 3 años también estaré afectado del lado izquierdo. Pero cuando hago la evaluación, siempre el lado derecho va a estar peor. Eso es la asimetría persistente que afecta al lado de aparición. Que cuando a ese paciente se le da levodopa, tenga una respuesta excelente, entre el 70 y el 100% de mejorar sus síntomas. ¿Ya? Entonces, eso es una respuesta positiva o favorable a la levodopa.
Adicional, que como la levodopa también tiene esos efectos tóxicos, puede provocar corea, puede provocar lo contrario, movimientos involuntarios relacionados a corea. También que la levodopa tiene un mejor momento hasta los 5 años de haberlo iniciado, pero después de los 5 años ya se convierte en un medicamento que más bien genera efectos adversos. Y que la enfermedad como tal tenga un curso clínico de más de 10 años. Esos son algunos de los criterios que apoyan a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Eso como para poderlo distinguir de las otras enfermedades que se conocen como Parkinson Plus. ¿Cuándo yo descarto por completo Parkinson? Cuando dentro de la evaluación hago exámenes complementarios y veo que tiene muchos infartos cerebrales, porque parece que hay Parkinson relacionado a ictus. Cuando tengo la historia de lesiones o traumas de cráneo a repetición, como el que acabamos de mencionar, que es el Parkinson pugilístico. Cuando el Parkinson se inicia después de encefalitis viral. Cuando tengo, por ejemplo, adicional crisis oculocefalogiro, o cuando tengo uso de aldol, aloperidol o risperidona, que también se usan con mucha frecuencia. Cuando también tengo que estar muy atento, cuando tengo un familiar afectado, porque si tengo un familiar afectado, a lo mejor ya no es solamente una enfermedad de Parkinson aislada, sino que ya es una enfermedad de Parkinson familiar, que ya tiene un contexto un poco distinto, porque ahí hay que hacer ya estudios genéticos. Cuando existe una remisión sostenida, es decir, parecía Parkinson, le di tratamiento con levodopa y de pronto los síntomas desaparecieron y ya no tiene Parkinson, se curó del Parkinson. No, la respuesta es que no tenía Parkinson. Las remisiones sostenidas simplemente a lo mejor tuvo algo transitorio, algún trastorno transitorio y por eso tuvo temblor o tuvo rigidez o tuvo bradicinesia, pero no tuvo Parkinson. Cuando las características son unilaterales después de los 3 años, es decir, comienza con el lado derecho, el temblor y la rigidez, por ejemplo, y después de 6 años sigue con el mismo el lado derecho con temblor y rigidez. Cuando no se hace después bilateral en un tiempo, más bien lo que habría que pensar es la demencia en cuerpos de Lewy, porque ahí en esa demencia de cuerpos de Lewy o cuerpos de Lewy, allí se persiste la sintomatología motora de un solo lado, unilateral. Cuando también excluyo, cuando tengo parálisis sostenida de la mirada vertical. Entonces, en el momento de revisarlo sostenidamente, no puedo mirar hacia arriba y está acompañado de trastorno del glutorio inicial, allí ya no se piensa en Parkinson, sino en parálisis supranuclear progresiva. Los pacientes con Parkinson no tienen trastornos en el cerebelo, tienen un trastorno de la marcha con su marcha festinante, pero no van a tener dismetría, diadiadococinesia o ataxia troncal, características de las lesiones cerebelosas, sino que van a tener pues, su contexto de inestabilidad para la marcha por el problema de Parkinson. Pero si yo veo un trastorno o un signo cerebeloso, más bien pienso en una atrofia multisistémica. ¿Sí? Igual cuando hay síntomas disautonómicos graves tempranamente, porque existen en Parkinson síntomas disautonómicos, pero que son en las fases tardías. Igual que cuando yo veo demencia, cuando un paciente con Parkinson inicial tiene un deterioro cognitivo, eso no probablemente sea solo Parkinson, puede tener parkinsonismo asociado a algún tipo de demencia, porque la demencia o el trastorno cognitivo en el paciente con Parkinson se presenta, pero en etapas tardías de la enfermedad, no en etapas iniciales. La presencia de signos de Babinski, la presencia de un tumor cerebral, o que cuando se da levodopa, en lugar de que lo ayude, no genera ningún efecto favorable. Entonces allí yo tengo que replantearme la posibilidad diagnóstica. Entonces ahí están algunos criterios que apoyan enfermedad de Parkinson, que son los criterios positivos de apoyo, y algunos criterios que excluyen. Entonces yo creo que ya está un poco más claro cómo diagnosticamos parkinsonismo, cómo diagnosticamos Parkinson y cuándo excluimos.
En esta diapositiva lo que más nos va a indicar es que existe pues una etapa premotora o prodrómico, una etapa temprana y una etapa avanzada de la enfermedad. Noten que el periodo prodrómico puede empezar hasta 20 años antes. Y miren que allí han puesto algunos de los síntomas premotores más característicos o más llamativos, pero que a veces, como están en investigación esta evaluación de los síntomas premotores, imagínense que un paciente puede tener estreñimiento hace 20 años, pero si el estreñimiento es una situación tan común, no puedo yo decir, hoy tienes estreñimiento y en 20 años vas a tener Parkinson. Sería un poco salido de contexto. Por eso, además de la parte clínica, se están buscando biomarcadores que puedan definir esta situación, ¿no? Pero sí es bueno saber que en una persona que tiene un estreñimiento desde hace mucho tiempo, que luego podría acompañarse con algún trastorno del comportamiento del sueño REM. Eso sí es bastante llamativo. Ya les voy a explicar el sueño REM y que adicional está acompañado con somnolencia diurna, trastornos del olfato. El trastorno del olfato es algo muy característico y trastornos en la parte neuropsiquiátrica, como depresión, como ansiedad. Todo ese contexto junto podrían ser manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson. Me voy a detener en algo. Aunque el estreñimiento se puede presentar, al ser tan poco, puede ser muy sensible, pero tan poco específico, no le damos tanta importancia. Pero el trastorno del comportamiento del sueño REM sí, porque son esos sueños vívidos. Cuando se le pregunta a la persona que acompaña al paciente cuando duerme, y eso es súper importante, sueña, sí sueña de todo, sueña que es militar, sueña que está en una misión, entonces en el sueño mueve los brazos, patea, habla, es como que está viviendo el sueño. Ese es un trastorno del comportamiento del sueño REM y habitualmente se quejan mucho las esposas o los esposos de que de noche les golpean o les llaman la atención o a veces pues si en el sueño están insultando, los insultan, pero tiene que ver con un trastorno del sueño. Para eso hay que hacer una polisomnografía, comprobar la alteración. A través de la polisomnografía se hace un video y se ve pues todo el registro electroencefalográfico del estudio del sueño y se puede diagnosticar un trastorno del sueño REM. Y este sí que pudiera ser un marcador muy importante de Parkinson en la fase prodrómica o premotora. Lo mismo la olfacción, el trastorno del olfato. Es bastante usual cuando se hacen la historia clínica y se preguntan de estos síntomas, ¿qué cosa tuvo? Habitualmente tuvo la mayoría. Pero es más fácil preguntarlo de forma retrospectiva, es decir, en este momento ya veo el problema motor y le pregunto, ¿ha tenido estreñimiento? ¿Ha tenido lo de acá? Es mucho más fácil que nos digan que sí, a que encontrar todos estos síntomas de forma aislada y predecir la enfermedad. Por eso que para poderlo predecir vamos a necesitar encontrar algún biomarcador en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en imágenes, algo adicional que nos pueda dar esa, nos pueda permitir predecir para tomar alguna medida tal vez farmacológica o de algún tipo y enlentecer la aparición del Parkinson. Pero bueno, eso estará en estudios, ojalá que ustedes más adelante puedan ya tener ese conocimiento. Luego viene la fase temprana, que es dentro de los primeros 10 años, y la fase tardía, que es de los 10 años en adelante, ¿no? Hasta los 20 años o hasta que el paciente esté con vida. Pero dentro de la fase temprana tenemos la parte de la rigidez, el temblor, la bradicinesia. Luego, adicional a eso, con mucho dolor en extremidades o en la columna o en los hombros, siempre están con algún tema de sentir dolor, porque la misma rigidez, esa contractura muscular, hace que siempre el paciente esté con muchas quejas con respecto a dolor. Y van al traumatólogo, y van al rehabilitador, y hacen acupuntura, y toman terapia del dolor, porque es una situación muy, muy molesta.
y pudiera ser que comience ya algún tema de deterioro cognitivo, pero que habitualmente no va a ser algo muy importante, sino que más bien esto se lo va a encontrar en lo posterior. Ya luego, alrededor de los 10 años, se suman otros síntomas como hipotensión ortostática. Ya se establece de una mejor forma el deterioro cognitivo, aparecen síntomas urinarios y también junto con estos, que serían como la parte no motora, también va a aparecer síntomas motores, pero en otro sentido. Disfagia, inestabilidad postural, congelación de la marcha, caídas frecuentes. Todo esto nos va a indicar cuáles son otro tipo de presentaciones no motoras. Miren que los síntomas no motores acompañan todo el contexto de la enfermedad. La parte motora va más bien avanzando y progresando, sumándose otras cosas, pero junto con esto también pueden haber algunas complicaciones. Las complicaciones no son dadas habitualmente no son dadas por la enfermedad per se, sino ya luego por el uso de la levodopa. La levodopa tiene en una fase inicial algo que se conoce como la etapa de luna de miel. Así le pusieron, así se lo conoce médicamente. ¿Qué es esto de la etapa de luna de miel? Que al principio, cuando se da levodopa, el paciente le va perfecto, se le fueron los síntomas, no pasa nada, y parecería que casi que lo hemos curado del Parkinson, pero tiene Parkinson. Entonces eso pasa dentro de los primeros 5 años. Y luego de eso el efecto de la levodopa se pierde, se va perdiendo progresivamente. ¿Y qué hacemos nosotros como médicos? Le seguimos aumentando las dosis. Y en la medida en la que aumento las dosis, estoy generando más efectos secundarios, más efectos secundarios. Y esos efectos secundarios pasan de tener lentitud a tener más bien corea, hemivalismo, y también problemas cognitivos acompañados de psicosis, por ejemplo. Entonces, por esa razón es que la tendencia actual no es, una vez que diagnostiqué Parkinson, no es dar levodopa desde el principio, sino utilizar otros medicamentos como los agonistas dopaminérgicos, que más o menos tienen unos 10 o 12 años desde que ya se están utilizando, y retrasar también el uso de la levodopa. Y cuando empecemos a dar levodopa, lo vamos a dar en dosis pequeñas, con la finalidad de tener mucho más tiempo para poder usar la levodopa debido a este periodo de luna de miel que es muy cortito, más o menos 5 años. Bueno, esto es lo mismo, más o menos en imágenes cómo se pudiera ver el paciente, pues que comienza muy activo, a caminar muy bien, y en la medida que pasa el tiempo va cambiando incluso su aspecto físico hasta tornarse en un individuo que tiene un encorvamiento, que tiene flexión de las extremidades inferiores y que su trastorno de la marcha va a ser ya muy, muy notorio. Entonces, repasando, de una fase preclínica, de una fase donde empieza la neurodegeneración, pero solamente aparecen síntomas no motores inespecíficos. Por allí luego tenemos la fase prodrómica, que son síntomas que están presentes ya al momento de hacer ya son síntomas que pueden sugerirnos con mayor certeza el diagnóstico, pero bueno, luego ya vienen los síntomas típicos del parkinsonismo, de la enfermedad de Parkinson, que son los síntomas netamente motores. Esto es más o menos igual, ¿no? Los síntomas prodrómicos, tempranos, medianos y tardíos, en cuanto a la parte motora, y luego también en la parte no motora. Yo creo que ya aquí no voy a comentar más porque creo que ya se ha dicho la mayoría relacionado a lo mismo, pero creo que el concepto está claro. Mi intención era que ustedes comprendan que en Parkinson no solamente es el temblor, rigidez y la bradicinesia, sino que también tiene un contexto mucho más amplio. Y les voy a avanzar rápidamente porque ya nos quedan 5 minutos de acuerdo a lo que estoy viendo allí. Bueno, ahí se menciona la fase de luna de miel que les estaba indicando, que es en los primeros 5 años para la enfermedad de Parkinson. Luego vienen las complicaciones con el tratamiento dopaminérgico y luego ya se hacen bastante más difíciles tratar esos síntomas. Ya de los diagnósticos diferenciales,
Podemos ver, por ejemplo, enfermedad de Wilson. En esta enfermedad de Wilson vamos a observar allí hiperintensidades en el núcleo lenticular. Hay esos signos, que es el signo de cara de panda, que es en el mesencéfalo. Miren que el oso mesencefálico allí se lo nota mucho más porque justamente ocurre a nivel de los núcleos rojos, parecerían ser mucho más notorios. Noten los núcleos rojos muy llamativos. Esta enfermedad de Wilson es cuando existe un depósito de ceruloplasmina, y lo que ocurre luego es que hay una alteración específica en los núcleos lenticulares, y esta alteración específica en los núcleos lenticulares pueden ser confundidos con atrofia con infartos en los núcleos lenticulares, cuando en realidad esto es el contexto de la enfermedad de Wilson. En la enfermedad de Wilson es característico este anillo de Kayser-Fleischer, que es un depósito que da un halo de un color diferente, grisáceo, alrededor de los ojos. Otro de los diagnósticos diferenciales es la atrofia multisistémica. En esta atrofia multisistémica, en esta atrofia multisistémica, una de las cosas que llama la atención es el signo de la cruz en el panel superior, que no se lo ve allí porque está muy chiquita la imagen, pero se ve una cruz claramente dibujada, sobre todo en la relación que existe entre el puente y el cerebelo, que da esa apariencia. Luego tenemos acá en la parálisis supranuclear progresiva la presencia del signo del colibrí. Noten que efectivamente se ve como un colibrí a nivel del mesencéfalo, entre el mesencéfalo y el puente, como un aspecto de colibrí debido a la parálisis supranuclear progresiva. Otro diagnóstico diferencial es la degeneración córtico-basal. Como su nombre lo indica, se degenera mucha corteza cerebral y parte de los ganglios basales, y la característica clínica, además del parkinsonismo, es que se presentan distonías, y en imágenes pues se ve como ustedes observen allí. Entonces, para más o menos revisar, voy a pasar, este es más o menos el mismo contexto de cuáles son las características clínicas de cada uno de estos. Yo no voy a, por temas del tiempo, vamos a pasar directamente aquí, la evaluación del estadio de Hoehn y Yahr, unilateral, bilateral, inestabilidad postural, inestabilidad marcada y silla de ruedas. Estos son los estadios del Hoehn y Yahr que nos van a permitir etiquetar cuál es el grado de lesión neurológica y la gravedad del paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Existen escalas, solamente para que sepan que existen, la UPDRS, que es la que más se utiliza. Las demás están vigentes, pero la de mayor utilidad es la UPDRS. Y luego vendría el tratamiento. Vamos directamente al tratamiento para poderles indicar rápidamente. Listo. El tratamiento farmacológico lo vamos a hacer con agonistas DOPA inicialmente. La levodopa es la que yo les dije de que esa tendría que ser retrasado su uso. Luego los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, la pergolide, pramipexol, cabergolina, todos esos los tenemos disponibles excepto el pergolide. Los agonistas COM, que nos sirven para que al mezclarlo con levodopa, la levodopa tenga una vida media mucho más larga. Por eso habitualmente en los fármacos vienen levodopa, carbidopa más entacapone, para prolongar la vida media justamente de la levodopa. También existen los agonistas del IMAO, los agonistas de la monoaminoxidasa, como la saligilina y la rasagilina. Siempre hay que empezar con saligilina o rasagilina, más con rasagilina, porque ha demostrado enlentecer la progresión de la enfermedad en etapas iniciales. Existen otros tratamientos como el biperideno, la mantarina. Existen cosas alternativas como coenzima Q y vitamina B12, pero esos no se les recomienda, sobre todo porque la vitamina B12, que allí no está, disminuye la vida media de la levodopa porque la metaboliza mucho más rápido. De todos estos, el biperideno es lo mejor para el temblor, pero el biperideno también puede generar a progresar el deterioro cognitivo. Existen tratamientos quirúrgicos
¿sí? Como la estimulación